Millonario, llega más temprano a casa antigua de su infancia y casi se desmaya con lo que ve. La carcajada resonó como un disparo en el silencio sepulcral de la mansión, un sonido tan ajeno y prohibido en esa casa que Lisandro detuvo su paso en seco, con la mano congelada sobre el nudo de su corbata de seda italiana. No era el llanto habitual, ni el zumbido de las máquinas médicas que mantenían con vida a su único heredero. Era un estruendo de alegría pura, salvaje, imposible. Lisandro, el hombre que controlaba medio sector inmobiliario del país con una sola firma, sintió un miedo visceral, un terror frío que le recorrió la espalda. ¿Se estaba ahogando Tadeo? ¿Era un espasmo? Los médicos le habían advertido que cualquier agitación fuerte podría colapsar sus pulmones debilitados. ¡Tadeo!, gritó, olvidando su compostura, y corrió por el pasillo de mármol, ignorando el eco de sus propios zapatos de $3.000 golpeando el piso. Empujó las puertas francesas de cristal que daban al jardín trasero con tal violencia que el vidrio vibró peligrosamente. Sus ojos, acostumbrados a leer contratos y detectar fallos en planos arquitectónicos, tardaron una fracción de segundo en procesar la escena. Una imagen tan surrealista que su cerebro se negó a aceptarla. No había enfermeras vestidas de blanco inmaculado. No había monitores cardíacos pitando. Bajo el sol radiante de las 3 de la tarde, en medio del césped, perfectamente cuidado que nadie pisaba jamás, estaba Tadeo, su hijo. El niño que no había movido un músculo voluntario en 2 años. El niño que vivía en una penumbra de depresión clínica. Estaba allí, en su silla de ruedas roja, pero no estaba desplomado. Su cuerpo estaba tenso, vibrante. Tenía los puños cerrados alzados hacia el cielo azul, y su boca, siempre sellada en una mueca de dolor, estaba abierta de par en par, soltando esa carcajada que Lisandro había escuchado desde el vestíbulo. Y frente a él, la causa de ese milagro o de esa locura, la nueva limpiadora, Mireia. No llevaba el uniforme gris protocolario. Llevaba unos pantalones médicos azules gastados, un delantal blanco manchado de tierra y, lo más ridículo de todo, unos guantes de goma de un amarillo chillón que brillaban bajo el sol. Estaba de pie sobre una sola pierna, con la otra extendida hacia atrás en una postura de ballet perfecta, grácil y absurda al mismo tiempo, como un flamenco con botas de trabajo. Sus brazos imitaban las alas de un cisne, y su rostro, sudoroso y sin maquillaje, irradiaba una luz que competía con el sol. «¡Vamos, campeón! ¡Siente el ritmo!», gritaba ella girando sobre sí misma, haciendo que el agua de una manguera cercana creara un arco iris sobre la cabeza del niño. Tadeo aullaba de felicidad, intentando imitar el movimiento con sus hombros rígidos. El maletín de cuero negro se deslizó de los dedos de Lisandro. Cayó al suelo de piedra de la terraza con un golpe seco y pesado. El ruido rompió la burbuja mágica del jardín instantáneamente. Mireia se detuvo en seco, perdiendo el equilibrio por un segundo antes de plantar ambos pies en la tierra. Su sonrisa se desvaneció al ver la figura imponente en la puerta. Lisandro estaba pálido, con el pecho agitado, y en sus ojos no había gratitud por la risa de su hijo. Había una furia volcánica. Veía a una empleada doméstica de bajo rango jugando con la salud de un niño discapacitado, exponiéndolo al sol, al polvo y a un esfuerzo físico no autorizado. Lisandro dio un paso adelante, temblando. Para él, aquello no era una fiesta, era una negligencia criminal. «¿Pero qué demonios está pasando aquí?», rugió, y su voz hizo que los pájaros del jardín salieran volando. Tadeo dejó de reír. Sus brazos cayeron pesadamente sobre los reposabrazos de la silla. La luz en sus ojos se apagó, reemplazada por el terror instintivo que le provocaba la voz de su padre cuando estaba en modo ejecutivo. Mireia, sin embargo,
No bajó la mirada. Se quitó un guante amarillo con un chasquido seco, respiró hondo y se giró para enfrentar al dueño de la casa. No parecía una sirvienta asustada. Parecía una leona interpuesta entre un cazador y su cría. El choque de dos mundos estaba a punto de ocurrir. El hombre que creía que el dinero podía arreglarlo todo, frente a la mujer que sabía que el dinero no servía de nada si el alma estaba rota. El silencio que siguió al grito de Lisandro fue más pesado que el mismo aire de la tarde. El millonario bajó los escalones de la terraza de dos en dos con la mandíbula tensa, avanzando hacia la silla de ruedas como si fuera a rescatar a Tadeo de un secuestro. «Aléjese de mi hijo», ordenó Lisandro, señalando a Mireia con un dedo acusador. «Ahora mismo». Mireia dio un paso atrás, pero no por miedo, sino para darle espacio al padre. Sin embargo, no se fue. Se quedó allí, con las manos enguantadas, apretadas contra su delantal, observando cómo Lisandro se arrodillaba frenéticamente junto a la silla de Tadeo. «Tadeo, hijo, mírame». Lisandro le tomó el rostro con ambas manos, buscando signos de fiebre, de asfixia, de dolor. «¿Te duele algo? ¿Te ha lastimado? ¿Por qué estás tan rojo? ¿Estás sudando?» Sacó un pañuelo de seda de su bolsillo y comenzó a limpiar el sudor de la frente del niño con movimientos bruscos y nerviosos. «Es sudor, señor Lisandro», intervino Mireia con una voz firme que contrastaba con su posición. «Es sudor, porque se está moviendo, porque está vivo». Lisandro se levantó de golpe, girándose hacia ella con una mirada que habría despedido a una junta directiva entera. «Usted se calla», espetó él. «Usted está aquí para limpiar los baños y sacar el polvo, no para sacar a mi hijo al sol sin supervisión médica y forzarlo a hacer este espectáculo ridículo. ¿Tiene idea de lo frágil que es su columna? ¿Sabe cuánto pago a los especialistas para que me digan que debe mantener reposo absoluto? Los especialistas le cobran por mantenerlo quieto. Yo no le cobro nada por hacerlo feliz», respondió Mireia, rápida como un látigo. La audacia de la respuesta dejó a Lisandro momentáneamente sin habla. Nadie le hablaba así, mucho menos alguien que llevaba botas de goma. «Está despedida», dijo Lisandro con la voz baja y peligrosa. «Quiero que recoja sus cosas y salga de mi propiedad en 10 minutos. Si la veo aquí cuando vuelva a salir, llamaré a la policía por abuso de menores». En ese momento, un sonido gutural, desesperado, surgió de la garganta de Tadeo. «No». Lisandro se congeló. Se giró lentamente hacia su hijo. Tadeo nunca hablaba. Su depresión lo había sumido en un mutismo selectivo desde hacía meses. Pero ahora el niño estaba luchando contra su propio cuerpo, con la cara roja por el esfuerzo, las venas del cuello marcadas. Tadeo levantó una mano temblorosa no hacia su padre, sino hacia Mireia. Sus dedos se estiraban desesperadamente, tratando de alcanzar la tela del delantal sucio de la mujer. «No, se va», articuló Tadeo, arrastrando las sílabas con una fuerza que parecía desgarrarle la garganta. Mireia se mordió el labio inferior para no llorar, pero sus ojos brillaban con un orgullo feroz. Lisandro miró la mano extendida de su hijo, luego a la mujer y luego de nuevo a su hijo. La ecuación no encajaba. Su hijo estaba defendiendo a la empleada. Su hijo estaba hablando. «Tadeo, estás alterado», empezó a decir Lisandro, tratando de recuperar el control de la situación. «Ella, baila», gritó Tadeo, y por primera vez en años miró a su padre a los ojos con desafío, no con sumisión. «Yo bailo». En el umbral de la puerta, una sombra oscura se materializó. Era Griselda, el ama de llaves principal. Llevaba su uniforme negro impecable y una expresión de falsa preocupación pintada en el rostro. Había estado observando desde la ventana, esperando el momento exacto para intervenir. Odiaba a Mireia, odiaba su juventud, su energía y sobre todo,
Odiaba cómo Tadeo parecía revivir cuando esa cualquiera entraba en la habitación. «Señor Lisandro», dijo Griselda avanzando con pasos silenciosos como una víbora, «lamento mucho esto. Le advertí a esta chica que siguiera el protocolo. Le dije que el niño necesitaba su siesta, pero es incontrolable. Mírelo, el pobre niño está al borde de un colapso». Griselda puso una mano sobre el hombro de Lisandro, validando su miedo. «Tiene razón», murmuró Lisandro, volviendo a su lógica fría. La emoción de Tadeo no era mejoría, era histeria provocada por una extraña. Se volvió hacia Mireia, endureciendo su corazón ante la imagen de su hijo suplicante. «No me obligue a llamar a seguridad. Fuera». Mireia miró a Tadeo. El niño tenía lágrimas rodando por sus mejillas, esa alegría explosiva de hace unos minutos convertida ahora en una angustia profunda. Si ella se iba ahora, él se hundiría de nuevo en el pozo, y esta vez tal vez no saldría. Mireia levantó la barbilla. No tenía dinero, no tenía poder, pero tenía algo que este millonario arrogante había perdido hacía mucho tiempo: coraje. «Si me voy ahora, su hijo volverá a mirar la pared todo el día», dijo Mireia, ignorando a Griselda y clavando sus ojos en Lisandro. «Usted dice que es frágil. Yo digo que es un guerrero que se está muriendo de aburrimiento y soledad. Me iré si usted lo ordena, porque es el dueño de la casa. Pero antes, pregúntese algo, señor Lisandro. ¿Cuándo fue la última vez que su hijo levantó los brazos, no para que lo cargaran, sino para celebrar que está vivo?» La pregunta quedó flotando en el aire caliente de la tarde, pesada y acusadora. Lisandro sintió un nudo en la garganta que no podía tragar. Miró los brazos de Tadeo, que aún temblaban en el aire, resistiéndose a la gravedad, resistiéndose a bajar. Era verdad. Los músculos estaban activos. Lisandro miró su reloj, un Patek Philippe de oro rosa. Necesitaba una salida lógica. Necesitaba probar que ella estaba equivocada sin parecer un monstruo frente a su hijo. «Tiene 24 horas», soltó Lisandro bruscamente sin mirarla. «Mañana a esta misma hora vendré con el doctor Valladares, el mejor neurólogo de la ciudad. Si él dice que este baile le ha hecho el más mínimo daño físico, no solo la despediré, me aseguraré de que no vuelva a trabajar ni limpiando aceras en este país». Griselda ahogó un grito de indignación. Mireia asintió una sola vez, aceptando el reto suicida. Trato hecho. Lisandro se dio la vuelta y caminó hacia la casa, recogiendo su maletín del suelo. Sentía la mirada de Tadeo clavada en su espalda. No había ganado. Por primera vez en años, sentía que estaba perdiendo el control de su propia casa, y lo más aterrador de todo era que una parte muy pequeña y oculta de su corazón quería ver qué pasaba mañana. Apenas las puertas de roble macizo del despacho de Lisandro se cerraron, el aire en el jardín cambió. La tensión que había mantenido a Griselda en silencio frente a su patrón se transformó instantáneamente en veneno puro. El ama de llaves avanzó hacia Mireia como una sombra alargada, sus tacones bajos hundiéndose agresivamente en el césped. «Te crees muy lista, ¿verdad, Igualada?», siseó Griselda, deteniéndose a centímetros de la cara de Mireia. Su aliento olía a café amargo y desprecio. «¿Crees que porque el niño hizo un par de ruidos y el señor Lisandro tiene culpa de padre ausente, ya te ganaste el cielo?» Mireia no retrocedió. Estaba ocupada ajustando los reposapiés de la silla de Tadeo, asegurándose de que el niño estuviera cómodo tras la explosión de emociones. «No busco el cielo, señora Griselda. Solo busco que Tadeo no se sienta como un mueble en su propia casa», respondió Mireia sin mirarla, secando con ternura una última gota de sudor de la sien del niño. Griselda agarró el brazo de Mireia con fuerza, clavando sus uñas largas y cuidadas en la piel de la limpiadora. «Escúchame bien,
muerta de hambre. Llevo 15 años en esta casa. He visto pasar a enfermeras graduadas, terapeutas extranjeros y especialistas con 3 doctorados. Todos duran un mes. Tadeo es un caso perdido, es un vegetal que respira dinero, y tú, con tus bailes ridículos y tus manos sucias, no vas a durar ni las 24 horas que te dio. Mireia se soltó del agarre con un movimiento seco. Sus ojos oscuros brillaron con una intensidad que hizo dudar a Griselda por un segundo. «Tadeo me escucha», dijo Mireia con voz baja, para que el niño no oyera la crueldad de las palabras del ama de llaves. «Y entiende todo. Si vuelve a llamarlo vegetal delante de mí, no esperaré a que el señor Lisandro me despida. Yo misma me encargaré de que él sepa cómo trata usted a su hijo cuando nadie mira». Griselda se puso roja de ira, pero cerró la boca. Sabía que Lisandro, a pesar de su frialdad, era implacable si sentía que alguien dañaba su propiedad o su linaje. «Disfruta tu día de fama», masculló Griselda, alisándose el uniforme. «Mañana, cuando el doctor Valladares vea que solo has alterado los nervios del niño, yo misma te abriré el portón para que te largues a tu barrio miserable». Griselda dio media vuelta y marchó hacia la casa. La noche cayó sobre la mansión como una losa de mármol. En el comedor principal, una mesa diseñada para 12 personas estaba servida solo para 1. Lisandro cortaba su filete en silencio. El sonido del cuchillo contra la porcelana resonaba en la habitación vacía. No podía concentrarse. Su mente viajaba una y otra vez a la imagen de la tarde. Los brazos de Tadeo alzados, esa risa que no había escuchado desde antes del accidente que se llevó a su esposa y dejó a su hijo en esa silla. Empujó el plato, incapaz de comer. Se levantó y caminó hacia el pasillo de la planta baja, donde estaba la habitación adaptada de Tadeo. Normalmente, a esa hora, la enfermera de turno le habría dado un sedante suave y la casa estaría en silencio. Pero hoy no había silencio. Al acercarse a la puerta entreabierta, escuchó algo extraño. No era música a todo volumen, sino un tarareo. Una melodía suave, rítmica, acompañada por el sonido de algo golpeando suavemente. «¡Madera!». Lisandro se pegó a la pared, espiando por la rendija de la puerta. La luz principal estaba apagada, solo una lámpara cálida iluminaba la escena. Mireia estaba sentada en el suelo, con las piernas cruzadas, al lado de la cama clínica de Tadeo. Tenía 2 cucharas de madera de la cocina en las manos y golpeaba suavemente el barandal de la cama, creando un ritmo. Tac, tac, pum, tac, tac, pum. «Así es el corazón, Tadeo», susurraba ella, sonriendo. «Tac, tac, pum. Si tu corazón suena, tus manos pueden seguirlo. Vamos, inténtalo. Solo un dedo». Lisandro contuvo la respiración. Según los informes médicos, la conexión neuronal de Tadeo con sus extremidades era casi nula debido al trauma cerebral y la atrofia por depresión. Era imposible que... Tadeo, acostado, con los ojos muy abiertos fijos en Mireia, tenía la mano derecha sobre el colchón. Su rostro mostraba una concentración extrema, una mueca de esfuerzo puro. Tac, tac, pum. El dedo índice de Tadeo se contrajo. No fue un espasmo, fue un golpe, débil, casi imperceptible, pero rítmico. Golpeó la sábana al mismo tiempo que la cuchara de Mireia. «Eso es», exclamó Mireia en un susurro emocionado, tomando la mano del niño y besando sus nudillos. «Eres un baterista, Tadeo, lo llevas en la sangre». Tadeo sonrió. Una sonrisa torcida, cansada, pero real. Lisandro sintió que las piernas le fallaban. Se alejó de la puerta en silencio, retrocediendo hacia la oscuridad del pasillo. Su corazón latía desbocado. Aquello desafiaba toda la lógica médica por la que había pagado millones. Esa mujer, con 2 cucharas de cocina,
Estaba logrando lo que las máquinas suizas no habían podido. Pero la duda persistía. ¿Era real o era casualidad? Mañana vendría Valladares. Mañana sabría si estaba presenciando un milagro o simplemente siendo engañado por la esperanza de un padre desesperado. La mañana siguiente amaneció gris y pesada, como si el clima supiera que se iba a dictar una sentencia. A las 10:00 a.m. en punto, un auto negro alemán se detuvo en la entrada circular. De él bajó el doctor Valladares, un hombre alto, canoso, con gafas de montura de oro y un maletín de cuero que costaba más que la casa entera de Mireia. Lisandro lo recibió en el vestíbulo. Griselda estaba un paso atrás, con las manos cruzadas y una expresión de victoria anticipada. «Lisandro, amigo mío», saludó Valladares con voz de barítono, estrechando la mano del millonario. «Me dijiste por teléfono que había una urgencia respecto a la motricidad de Tadeo. ¿Ha habido convulsiones?» «No, Antonio». Lisandro se veía ojeroso. No había dormido. «Ha habido movimiento voluntario y risa». El doctor arqueó una ceja escéptica. «¿Risa? Tadeo tiene un cuadro de abulia severa. A veces los espasmos del diafragma pueden parecer risa, Lisandro. No te hagas ilusiones. Pero vamos a verlo». Subieron en procesión a la habitación de Tadeo. Al entrar, encontraron a Mireia de pie junto a la ventana, abriendo las cortinas de par en par para dejar entrar la poca luz del día. Tadeo estaba sentado en su silla, recién bañado y vestido con ropa de calle, no con pijama. Eso ya era un cambio radical. El doctor Valladares ni siquiera miró a Mireia. Fue directo a Tadeo, sacando una linterna pequeña y un martillo de reflejos. «Hola, Tadeo». «Vamos a ver esos ojos», dijo el doctor con tono clínico, abriendo los párpados del niño con dedos fríos y profesionales. Tadeo se encogió, asustado por la invasión. Buscó con la mirada a Mireia. «Tranquilo, campeón», dijo ella suavemente. «Silencio, por favor», ordenó Valladares sin voltear. «Necesito concentración». El examen duró 20 minutos agonizantes. Valladares pinchó, golpeó y estiró las extremidades de Tadeo. El niño no respondía. Estaba rígido, bloqueado por el miedo y la frialdad del médico. Cada vez que el doctor le pedía que moviera un dedo, Tadeo se paralizaba más. Lisandro observaba desde la esquina, sintiendo cómo su esperanza se desmoronaba segundo a segundo. «Nada», sentenció finalmente Valladares, guardando sus instrumentos. «Los reflejos son los mismos de hace 6 meses. Lisandro, lo que viste ayer fue probablemente una reacción involuntaria al estrés o a la sobreestimulación. No hay conexión consciente. El cerebro de Tadeo sigue desconectado». Griselda dejó escapar un suspiro audible, una mezcla de lástima fingida y triunfo real. Miró a Mireia con una sonrisa burlona. «Lo siento mucho, señor Lisandro», dijo Griselda. «Ya le dije que estas personas sin educación solo traen falsas esperanzas». Lisandro cerró los ojos, derrotado. El dolor de la decepción era peor que nunca. «Gracias, Antonio», murmuró Lisandro. «Gracias por venir tan rápido». «Espera». La voz de Mireia cortó el aire. Todos se giraron. El doctor Valladares la miró como si un mueble hubiera hablado. «Él no se mueve porque usted lo trata como a un coche averiado, no como a un niño», dijo Mireia, avanzando hacia el centro de la habitación. Sus manos temblaban, pero su voz no. «Tadeo no responde al miedo, responde a la vida». «Señor Lisandro, saque a esta mujer inmediatamente», exigió el doctor ofendido. «Déjeme demostrarlo», gritó Mireia, girándose hacia Lisandro. «Usted me dio 24 horas. Todavía no se han cumplido. Deme 2 minutos». Lisandro miró al doctor, luego a Griselda y finalmente a Mireia. Había algo en la desesperación de ella que le recordaba a su esposa. 2 minutos, concedió Lisandro, secamente.
Mireia no perdió tiempo, no usó martillos ni linternas. Corrió hacia un pequeño reproductor de música portátil que había traído de su casa y lo puso sobre la mesita de noche. Presionó un botón. Una cumbia suave y alegre comenzó a sonar. El doctor Valladares soltó una risa de incredulidad. «Esto es una broma». Mireia ignoró al médico. Se acercó a Tadeo, se agachó a su altura y comenzó a palmear suavemente sus propias piernas al ritmo de la música. «Tadeo, mírame», dijo, sonriendo ampliamente. «Olvida al señor de bata blanca. Estamos en el jardín, tú y yo. ¿Te acuerdas? 1, 2, 3, 1, 2, 3». Mireia tomó las manos inertes de Tadeo y comenzó a moverlas al ritmo. El niño la miraba. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, sino de conexión. La música llenaba el espacio vacío que la medicina no podía tocar. «Tú puedes, mi rey, enséñale a tu papá, arriba». Y entonces sucedió. No fue un movimiento sutil. Tadeo, impulsado por una fuerza que venía de sus entrañas, soltó las manos de Mireia, y él solo, con un esfuerzo titánico que hizo vibrar todo su cuerpo, levantó el brazo derecho. Lo levantó alto por encima de su cabeza y abrió la mano como si quisiera agarrar el techo. «¡Ah!», gritó Tadeo, una exclamación de victoria ronca y potente. El doctor Valladares dejó caer su bolígrafo. Griselda dio un paso atrás, chocando contra la pared, su rostro pálido como el papel. Lisandro se quedó petrificado. No estaba viendo un reflejo, estaba viendo voluntad. Estaba viendo a su hijo luchar. Tadeo mantuvo el brazo arriba por 5 segundos eternos antes de dejarlo caer, agotado pero sonriendo. El silencio en la habitación era absoluto, solo roto por la música alegre que seguía sonando. Lisandro caminó lentamente hacia la silla. Ignoró al doctor. Se arrodilló frente a su hijo y tomó esa mano que se había alzado. La besó, y una lágrima solitaria, la primera en años, rodó por la mejilla del millonario. «Lo vi», susurró Lisandro. «Lo vi, hijo». Se puso de pie y se giró hacia el doctor. Valladares, recuperando su máscara de hierro, pero con una nueva energía en los ojos. «Antonio, envíame la factura y llévate tus diagnósticos de caso perdido. Mi hijo acaba de contradecir 10 años de medicina». El doctor, rojo de vergüenza y confusión, recogió sus cosas y salió murmurando excusas científicas ininteligibles. Lisandro se volvió hacia Mireia. Ella estaba jadeando, como si hubiera levantado el brazo por Tadeo. «Te quedas», dijo Lisandro. «No fue una petición, fue una sentencia. Y te duplicaré el sueldo. Nadie toca a mi hijo si no eres tú». Mireia asintió, exhausta pero feliz. «No necesito el doble, señor. Solo necesito que me dejen trabajar». En la esquina, Griselda observaba la escena. Su plan había fallado. Su autoridad había sido destruida en 2 minutos de cumbia. Mientras Lisandro abrazaba torpemente a Tadeo, Griselda bajó la mirada hacia el bolsillo de su delantal, donde sus dedos rozaban el frío metal de un objeto que había sacado del despacho de Lisandro esa misma mañana. El Rolex de oro macizo. Si la medicina no podía sacar a Mireia de la casa, el crimen lo haría. «Disfruta mientras puedas», pensó Griselda saliendo de la habitación como una serpiente deslizándose hacia la oscuridad. «Mañana serás una ladrona». La cocina de la mansión era un territorio prohibido, un santuario de acero inoxidable y mármol frío donde solo el personal autorizado podía entrar. Para Tadeo, ese lugar era un misterio. Una zona vetada por los médicos debido al riesgo de gérmenes, al peligro de los cuchillos y al calor excesivo. Durante años, su comida llegaba en una bandeja esterilizada, triturada y tibia a su habitación oscura. Pero hoy las reglas habían muerto.
Mireya empujó la silla de ruedas a través de la puerta batiente con una energía que hizo que las cocineras auxiliares saltaran de susto. «Buenos días, equipo», anunció Mireya, estacionando a Tadeo justo en el centro de la isla de preparación. «Hoy tenemos un nuevo chef». Las cocineras se miraron entre sí, aterrorizadas. Sabían que si Griselda entraba y veía al niño allí, rodarían cabezas. «Mireya, por Dios», susurró una de las chicas, limpiándose las manos nerviosamente en el delantal. «El señor Lisandro nos va a matar. El niño no puede estar aquí. Hay harina, hay fuego. El niño se llama Tadeo y el niño se muere de aburrimiento», cortó Mireya bloqueando las ruedas de la silla. «Y si el señor Lisandro pregunta, le dicen que estamos en terapia ocupacional avanzada». Mireya se giró hacia Tadeo. El chico tenía los ojos desorbitados. Nunca había visto tanto caos controlado. El vapor de las ollas, el olor intenso a cebolla y ajo friéndose, el ruido metálico de las sartenes. Sus fosas nasales se dilataron, absorbiendo la vida que le habían negado. «Muy bien, Tadeo», dijo Mireya, agarrando un saco de harina de 5 kilos. «Los doctores dicen que tienes que mejorar tu agarre. Yo digo que tienes que aprender a hacer pizza». Mireya volcó un montículo de harina blanca directamente sobre la bandeja de plástico negro de la silla de ruedas de Tadeo. El polvo blanco subió en una nube, haciendo que Tadeo cerrara los ojos y arrugara la nariz. «¡Achús!», estornudó el niño. Hubo un segundo de silencio sepulcral. Las cocineras contuvieron el aliento. Tadeo abrió los ojos, se miró las pestañas blancas en el reflejo de un cucharón y soltó una carcajada. Una risa burbujeante, sucia, real. Mireya sonrió y hundió las manos de Tadeo en la montaña de harina. «Siente eso», le susurró al oído. «Es suave, es frío. Aprieta, Tadeo. Aprieta con rabia. Saca todo lo que tienes ahí dentro». Desde la rendija de la puerta de servicio, 2 ojos oscuros observaban la escena con la precisión de un depredador. Griselda sostenía su teléfono móvil en alto, grabando cada segundo. «Perfecto», murmuró Griselda para sí misma, con una sonrisa venenosa curvando sus labios. «Exposición a alérgenos, condiciones insalubres, riesgo de asfixia con polvo. Esto no es terapia, es una sentencia de muerte para tu empleo, estúpida». En el video de Griselda se veía a Tadeo cubierto de blanco como un fantasma, golpeando la masa con sus puños cerrados. No se veía la alegría. Sin el audio, solo parecía un niño espástico en medio de un desastre higiénico. Griselda sabía cómo editar la realidad. Cortaría las risas, dejaría solo los movimientos bruscos. Dentro de la cocina, la terapia subía de nivel. «Más fuerte», animaba Mireya pasándole a Tadeo una cuchara de madera. «Esa masa es el enemigo. Dale». Tadeo, con la cara manchada de blanco y los ojos brillando con una fiebre de adrenalina, golpeaba la masa. «Pum, pum, pum». Cada golpe enviaba una vibración por su brazo atrofiado, despertando terminaciones nerviosas que llevaban años durmiendo. «Mireya», gritó Tadeo, con esa voz ronca que empezaba a usar más a menudo. «¡Mira!». Con un esfuerzo titánico, Tadeo levantó la masa pegajosa con ambas manos, despegándola de la bandeja y la lanzó hacia adelante. La bola de masa voló 1 metro y aterrizó con un sonido húmedo. «Plaf», justo en el pecho de Mireya. La cocina se congeló. Mireya bajó la mirada a su uniforme manchado. Levantó la vista hacia Tadeo, fingiendo estar furiosa. Tadeo se tapó la boca con las manos, asustado por un segundo. Y entonces Mireya agarró un puñado de harina y se lo lanzó suavemente a la cara. «¡Guerra!», gritó ella. La cocina estalló. Tadeo aullaba de risa. Las cocineras, contagiadas por la imposibilidad del momento, empezaron a aplaudir y golpear cacerolas al ritmo de los gritos del niño. Era una fiesta pagana en el templo de la esterilidad. Griselda,
Detrás de la puerta, detuvo la grabación. Tenía suficiente. Guardó el teléfono en su bolsillo con cuidado. «Líete ahora, niño», pensó mientras se alejaba por el pasillo oscuro. «Porque cuando tu padre vea esto, esa mujer no volverá a pisar esta casa y tú volverás a tu cuarto, donde perteneces. Limpio, seguro y solo». Griselda caminó directamente hacia el despacho de Lisandro. Sabía que él llegaría en 1 hora. Tenía tiempo de sobra para preparar el escenario. Sacó de su bolsillo el pequeño objeto pesado y brillante que había robado esa mañana, el Rolex de oro. Entró en la habitación de servicio asignada a Mireya. Era un cuarto pequeño y austero. Griselda fue directa a la mochila desgastada que Mireya dejaba sobre la cama. Abrió la cremallera. Dentro había una muda de ropa, una manzana y una foto arrugada de una niña pequeña. «Pobrecita», dijo Griselda con sarcasmo, y dejó caer el reloj de $50,000 en el fondo de la mochila, escondiéndolo entre la ropa sucia. Cerró la cremallera. La trampa estaba armada. No sería un despido por negligencia. Sería un despido por robo. Y eso significaba cárcel. La tarde caía dorada sobre la mansión. Después del desastre de la cocina, Mireya había bañado a Tadeo, pero no lo había metido en la cama. Lo había llevado al invernadero, un lugar de cristal y plantas tropicales que Lisandro mantenía a temperatura perfecta para sus orquídeas premiadas. Lisandro llegó a casa antes de lo previsto. Su reunión con los inversores japoneses había terminado mal. Su mente no estaba en los números, estaba en su hijo. La imagen de la mano alzada de Tadeo lo perseguía. ¿Había sido real? ¿O el doctor Valladares tenía razón y él era un viejo tonto aferrándose a un milagro inexistente? Entró en la casa esperando encontrar el silencio habitual. Griselda salió a recibirlo inmediatamente, con esa cara de perro guardián que tanto le irritaba últimamente. «Señor Lisandro», dijo ella tomándole el abrigo, «tengo que informarle de algo muy grave que ocurrió en la cocina hoy. Tengo un video que...» «Ahora no, Griselda», cortó Lisandro pasando de largo. «¿Dónde está mi hijo?» «En el invernadero, señor. Pero le advierto, esa mujer lo tiene ahí hace horas, con la humedad que hace. Es peligroso para sus pulmones». Lisandro no la escuchó. Caminó hacia el invernadero. Sus pasos en la grava del camino exterior eran silenciosos. Al llegar a la estructura de cristal, no entró. Se quedó fuera, oculto tras un enorme helecho, mirando a través de los paneles transparentes. Lo que vio le robó el aliento. Tadeo no estaba en la silla, estaba en el suelo, sobre una alfombra de yoga gruesa. Mireya estaba sentada frente a él con las piernas abiertas en V, y los pies de Tadeo estaban apoyados contra los de ella. «Vamos, Tadeo, no soy una pared, soy un resorte», decía Mireya. Su voz llegaba amortiguada a través del cristal, pero clara. «Empújame. Si no me empujas, te aplasto». Mireya se inclinaba hacia adelante, presionando suavemente contra las piernas del niño, obligándolo a flexionar las rodillas hacia su pecho. «Empuja», ordenaba ella. Tadeo tenía la cara roja, sudorosa. Sus dientes estaban apretados. Gruñía. Era un sonido animal, de esfuerzo puro. Lisandro sintió el impulso de entrar y detenerlo. Parecía tortura. Las piernas de Tadeo eran palillos frágiles. Se iban a romper. Puso la mano en el pomo de la puerta, pero entonces vio los ojos de su hijo. No había miedo. Había determinación, una furia competitiva que Lisandro reconocía perfectamente porque él la veía en el espejo cada mañana antes de cerrar un trato millonario. Era la mirada de un Lisandro. «¡Ya!», gritó Tadeo, y ocurrió el milagro. No fue magia, fue biomecánica impulsada por el espíritu. La pierna derecha de Tadeo, esa pierna que los médicos decían que estaba muerta, se estiró. Se estiró con un espasmo violento, fuerte, intencional.
El pie de Tadeo golpeó el pie de Mireia con fuerza. El empujón fue tan real que Mireia se fue hacia atrás, cayendo de espaldas sobre la alfombra, riendo exageradamente. ¡Árbitro!, gritó ella desde el suelo levantando las manos. ¡Falta! ¡Uso excesivo de fuerza! Tadeo estalló en carcajadas, golpeando el suelo con las palmas de las manos. ¡Gané! ¡Te tiré!, balbuceó Tadeo, las palabras saliendo atropelladas pero comprensibles. Lisandro soltó el pomo de la puerta. Retrocedió 2 pasos, tambaleándose como si estuviera borracho. Se apoyó contra la pared exterior de la casa, sintiendo el ladrillo frío contra su espalda, y se deslizó hasta quedar en cuclillas. Se cubrió la cara con las manos. Los sollozos vinieron desde lo más profundo de su estómago, violentos, sacudiendo sus hombros anchos. Lloró por los años perdidos. Lloró por todas las veces que le dijo a Tadeo, descansa, en lugar de lucha. Lloró porque una mujer con zapatos rotos había logrado en 24 horas lo que su fortuna no había comprado en años: devolverle la dignidad a su hijo. Dentro de la casa, desde una ventana del segundo piso, Griselda observaba a Lisandro derrumbado en el jardín. No veía sus lágrimas como redención, las veía como debilidad. «Está perdiendo la cabeza», murmuró Griselda. «Esa bruja lo tiene hechizado a él también». Griselda bajó las escaleras corriendo. Tenía que actuar ya. El video de la cocina no sería suficiente si Lisandro estaba en ese estado emocional. Necesitaba el golpe final. Fue al teléfono fijo del pasillo y marcó un número que conocía de memoria: el número del jefe de seguridad de la urbanización privada. «Hola, oficial Ramírez, habla Griselda de la residencia Montemayor. Sí, necesito que venga. Tenemos una situación. Creo que falta una joya muy valiosa del señor Lisandro. Y tengo una sospechosa. Vengan rápido, antes de que se vaya». Colgó el teléfono. Sus manos temblaban, pero no de miedo, sino de anticipación. En el invernadero, Mireia se sentó de nuevo frente a Tadeo. «Lo hiciste, campeón», le dijo suavemente, acariciando la rodilla que acababa de moverse. «Mañana intentaremos los 2 pies». «Mañana», repitió Tadeo aferrándose a esa palabra como a un salvavidas. Mañana existía. Mañana había algo que hacer. Mireia miró hacia la casa. Tenía un mal presentimiento. Sentía una sombra cerniéndose sobre ellos, una frialdad que contrastaba con el calor del invernadero. Pero miró a Tadeo y sonrió. «Sí, mañana volamos». No sabía que las sirenas de seguridad ya estaban en camino. No sabía que su mañana estaba a punto de ser cancelado. Lisandro se secó las lágrimas, se ajustó la corbata y se puso de pie. Tenía una decisión tomada. Entraría, le daría a Mireia un cheque en blanco y le pediría que se mudara a la mansión permanentemente. Iba a despedir a todos los médicos. El sonido de un coche de patrulla frenando en la grava de la entrada principal rompió el aire. Luces azules y rojas empezaron a rebotar en las paredes de la mansión. Lisandro frunció el ceño. Él no había llamado a nadie. Caminó rápido hacia la entrada, su instinto de protección activado de nuevo. Pero esta vez el enemigo no estaba fuera de los muros. El enemigo estaba dentro y llevaba las llaves de su casa. Las luces giratorias de la patrulla de seguridad privada barrían la fachada de la mansión, tiñendo las columnas blancas de rojo y azul intermitente. Lisandro se detuvo en el umbral, con la mano aún levantada para protegerse los ojos del deslumbramiento. Su corazón, que hace unos segundos latía con la euforia de un milagro, ahora se contraía con una premonición oscura. El oficial Ramírez, un hombre corpulento con uniforme táctico y cara de pocos amigos, bajó del vehículo ajustándose el cinturón. Detrás de él, otros 2 guardias se desplegaron con profesionalismo militar. «Buenas tardes, don Lisandro», dijo Ramírez tocándose la gorra. «Recibimos la llamada de emergencia.
Estamos aquí para asegurar el perímetro y procesar a la sospechosa. Lisandro bajó los escalones con el ceño fruncido. Llamada. ¡Qué sospechosa! Ramírez, no sé de qué está hablando. Yo no he llamado a nadie. Fui yo, señor. La voz de Griselda sonó a sus espaldas, temblorosa y afligida. El ama de llaves salió de la casa con un pañuelo en la mano, secándose una lágrima invisible. ¿Tú? Lisandro la miró con incredulidad. Griselda, estoy en medio de algo importante con mi hijo. ¿Qué demonios pasa? Griselda se acercó a él, bajando la voz para que los guardias no oyeran, creando una falsa intimidad de conspiradores. Señor, no quería alarmarlo sin estar segura, pero esta mañana, cuando entré a su despacho a dejar el café, noté que la vitrina de los relojes estaba entreabierta. Griselda hizo una pausa dramática mirando al suelo. Falta el Rolex President, el de oro macizo, el que le regaló su padre. Lisandro sintió un golpe en el estómago. Ese reloj no era solo oro, era historia, pero su mente, todavía en el invernadero, rechazó la prioridad material. Es un reloj, Griselda, seguramente lo dejé en el club o en la mesa de noche. Cancela esto. Lo busqué, señor. Busqué en toda la casa, insistió Griselda, apretando el brazo de Lisandro. Y nadie entró en el despacho hoy, nadie, excepto la chica nueva. La vi salir de ahí con la basura esta mañana, mirando a todos lados como si tuviera miedo. ¿Mireya? Lisandro soltó una risa seca y nerviosa. Griselda, por favor, esa mujer acaba de lograr que Tadeo mueva una pierna. ¿Crees que me importa un reloj cuando ella está salvando a mi hijo? Griselda endureció la mirada. Sabía que tenía que jugar su carta más fuerte, la desconfianza natural de los ricos. Los estafadores son encantadores, señor. Se ganan la confianza, se ganan al niño. Y mientras usted mira el milagro con una mano, le roban la cartera con la otra. Solo pido que la revisen. Si no tiene nada, le pediré perdón de rodillas. Pero si tiene su reloj, va a dejar a su hijo en manos de una delincuente. En ese momento, el sonido de las ruedas sobre la grava interrumpió la conversación. Mireya empujaba la silla de Tadeo desde el camino del jardín, tarareando una canción, ajena a la tormenta que se había formado en la entrada. Tadeo venía con la cabeza alta, sucio de tierra, pero radiante. Al ver las luces de la policía, Mireya se detuvo en seco. Su sonrisa se borró. ¿Pasó algo?, preguntó ella, mirando a los guardias armados. El oficial Ramírez avanzó 2 pasos, bloqueándole el camino hacia la puerta. Señora, necesitamos revisar sus pertenencias. Procedimiento estándar ante una denuncia de hurto. Mireya miró a Lisandro buscando una explicación, una defensa. Pero Lisandro estaba callado, mirando alternativamente a Griselda y a ella. La duda, esa semilla venenosa que Griselda había plantado, empezaba a germinar. Era posible, era toda una actuación. La risa de Tadeo, el baile, era toda una cortina de humo para desvalijar la casa. ¿Hurto? Mireya soltó el manillar de la silla y dio un paso al frente indignada. Yo no he robado nada. He estado con el niño todo el día. Entonces, no le importará que revisemos su mochila, dijo Griselda, señalando el bolso desgastado que colgaba del hombro de Mireya. ¡Revísenla!, gritó Mireya, quitándose la mochila y lanzándola a los pies de Ramírez. No tengo nada que esconder. Soy pobre, no ladrona. Tadeo, sintiendo la violencia en el aire, comenzó a gemir. Intentaba girar la silla, ponerse entre Mireya y los hombres uniformados. Ramírez se agachó. El sonido de la cremallera abriéndose sonó como un rasguño en el silencio tenso de la tarde. Lisandro contuvo el aire. «Que no haya nada», rogó internamente. «Por favor, que no haya nada. Quería estar equivocado. Quería despedir a Griselda por paranoica». El guardia metió la mano enguantada en la mochila.
Sacó una camiseta sudada, una manzana golpeada, unas llaves, y luego su mano se detuvo en el fondo. Griselda sonrió, una microexpresión que desapareció al instante. Ramírez tiró. El sol de la tarde arrancó un destello cegador del objeto que salió de la bolsa. Oro, oro pesado y brillante. El Rolex President oscilaba en la mano del guardia, colgando como un péndulo de sentencia. El mundo de Lisandro se detuvo. Mireya se llevó las manos a la boca, sus ojos abiertos de par en par, reflejando un terror absoluto. «¡Eso no es mío!», gritó ella, con la voz quebrada por el pánico. «Yo no puse eso ahí, se lo juro por mi vida, alguien lo puso ahí». Griselda soltó un suspiro teatral y miró a Lisandro. «Ahí tiene su milagro, señor», Tadeo gritó. Un grito desgarrador, inarticulado, lleno de furia. Golpeó los reposabrazos de su silla. Sabía que era mentira. Él había estado con ella. Él sabía quién era Mireya, pero sus palabras estaban atrapadas en su cerebro dañado y solo salían sonidos de bestia herida. Lisandro miró el reloj y luego miró a Mireya. La conexión que había sentido en el invernadero se rompió, reemplazada por la frialdad del hombre de negocios que descubre un fraude. Se sintió estúpido, se sintió vulnerable, y eso era lo que más odiaba. «¿Por qué?», preguntó Lisandro, con una voz tan baja y fría que heló la sangre de Mireya. «Te iba a pagar el doble, te iba a dar todo lo que pidieras. ¿Por qué robarme así? ¿Usando a mi hijo como distracción? Yo no lo hice». Mireya avanzó hacia él, desesperada, con lágrimas brotando. «Señor Lisandro, escúcheme, es una trampa, ella me odia», señaló a Griselda. «Pregúntele a Tadeo, él sabe que yo no fui». Pero Lisandro ya no escuchaba, solo veía la traición. El oficial Ramírez dio un paso hacia Mireya, sacando un par de esposas metálicas de su cinturón. El clic-clac del metal, preparándose para morder las muñecas, resonó en la entrada. «Ponga las manos detrás de la espalda», ordenó el guardia, agarrando el brazo de Mireya con fuerza innecesaria. «No, suélteme». Mireya se resistió, girándose hacia la silla de ruedas. «Tadeo, no dejes que me lleven». La escena se convirtió en un caos. Tadeo, impulsado por una desesperación que superaba cualquier límite físico, se lanzó hacia adelante. Su cuerpo, que apenas ayer no podía sostenerse, se arqueó. Sus manos agarraron las ruedas y la silla se disparó hacia el guardia, chocando contra las piernas de Ramírez. «¡Mamá!», gritó Tadeo, golpeando la pierna del guardia con sus puños débiles pero frenéticos. «¡No! ¡No!». Ramírez, sorprendido por el ataque del niño, soltó a Mireya por un segundo y empujó la silla hacia atrás con brusquedad. «¡Cuidado con el niño!», rugió Lisandro, saliendo de su parálisis. Lisandro se interpuso entre el guardia y su hijo, frenando la silla con su propio cuerpo. Tadeo estaba hiperventilando, con la cara roja y bañada en lágrimas, mirando a su padre con una súplica que le partía el alma. «Créele a ella», decían sus ojos. «Créenos a nosotros». Pero la evidencia física pesaba más que la intuición en la mente lógica de Lisandro. El reloj estaba en la bolsa. Punto. Lisandro se giró hacia Mireya. Ella estaba temblando, sujetada ahora por los otros dos guardias. Parecía pequeña, frágil, derrotada. No parecía la gigante que había hecho reír a su hijo. Parecía una mujer pobre, atrapada en un crimen de ricos. «No se la lleven presa», dijo Lisandro cortante. Griselda abrió los ojos, sorprendida. «Pero, señor, es un delito grave. ¿El valor del reloj?». «He dicho que no». Lisandro levantó la voz, imponiendo su autoridad. «No quiero a la policía interrogando a mi hijo. No quiero prensa. No quiero escándalos». Lisandro se acercó a Mireya, invadiendo su espacio personal. Estaba tan cerca que podía ver el terror en sus pupilas dilatadas.
Toma tus cosas, susurró Lisandro con una furia contenida que era más aterradora que los gritos. Tienes 5 minutos para desaparecer de mi vista. Si vuelves a acercarte a esta casa, si vuelves a intentar contactar a mi hijo, o si veo tu cara cerca de mi propiedad, te juro que usaré cada centavo que tengo para que pases el resto de tu vida en la cárcel. Señor Lisandro, está cometiendo un error terrible, sollozó Mireya. Tadeo se va a morir de tristeza. No lo haga por mí, hágalo por él. ¡Cállate!, gritó Lisandro perdiendo la compostura. No te atrevas a nombrar a mi hijo. Lo usaste. Jugaste con su discapacidad para robarme. Eres lo peor que ha pisado esta casa. Mireya miró a Tadeo. El niño había dejado de luchar. Estaba desplomado en la silla, mirándola con una tristeza infinita, como si supiera que este era el final del sueño. Lo siento, mi amor, le dijo Mireya a Tadeo, ignorando a los hombres. No dejes de moverte. ¿Me oyes? Tac, tac, pum. Sigue el ritmo. No dejes que te apaguen. Sáquenla de aquí. ¡Ya!, ordenó Lisandro, dándose la vuelta para no verla más. Ramírez empujó a Mireya hacia el portón de salida. Ella no se resistió más. Caminó con la cabeza alta, aunque las lágrimas le nublaban la vista, arrastrando sus pies con las botas de goma que habían bailado horas antes. El gran portón de hierro forjado se cerró con un estruendo metálico que resonó como un disparo final. ¡Clang! El silencio volvió a la mansión. Un silencio denso, pegajoso. Lisandro se quedó mirando el portón cerrado con el pecho agitado. Tenía el reloj recuperado en la mano. El oro estaba frío. No sentía alivio. Sentía un vacío inmenso, como si acabara de tirar un diamante a la basura para recuperar un pedazo de carbón. Griselda se acercó a la silla de Tadeo con una sonrisa maternal ensayada. «Ya pasó, mi niño, ya se fue esa mala mujer. Ahora vamos a entrar, te daré un baño caliente y olvidarás todo esto. Mañana será otro día». Griselda puso sus manos sobre los hombros de Tadeo para girar la silla. La reacción fue instantánea y violenta. Tadeo giró la cabeza y clavó los dientes en la mano de Griselda con todas sus fuerzas. ¡Ay!, aulló Griselda, soltando la silla y saltando hacia atrás, sacudiendo su mano que ahora tenía la marca roja de una mordida profunda. «¡Tadeo!», reprendió Lisandro, horrorizado. Tadeo no miró a su padre. Escupió al suelo, hacia los zapatos de Griselda. Sus ojos, antes llenos de luz, eran ahora 2 pozos oscuros de odio puro. Con un movimiento brusco, Tadeo golpeó las ruedas de su silla. No esperó a que nadie lo empujara. Giró sobre su propio eje y se dirigió hacia la casa, rodando furiosamente, alejándose de los 2 adultos que acababan de destruir su mundo. Lisandro vio a su hijo alejarse. Por primera vez, Tadeo se movía solo, con fuerza, con autonomía. Era lo que Lisandro siempre había querido ver. Pero la causa no era la superación. La causa era el rencor. Lisandro miró a Griselda, que se frotaba la mano lloriqueando. «Váyase a curar eso», dijo Lisandro con asco, no por la herida, sino por la situación entera. Se quedó solo en el camino de entrada. La noche había caído por completo. Miró el reloj en su mano. ¡Tac, tac, tac! El segundero avanzaba inexorable. «¿Qué he hecho?», murmuró al viento, pero el viento no respondió. Y dentro de la casa, las luces de la habitación de Tadeo se apagaron de golpe, sumiendo la mansión en la oscuridad. El niño había declarado la guerra. La mansión Montemayor se había convertido en un mausoleo. 48 horas. Ese fue el tiempo que tardó la luz en extinguirse por completo en los ojos de Tadeo. No hubo gritos ni pataletas. Hubo algo mucho peor. Silencio.
Un silencio denso y sofocante que se arrastraba por los pasillos lujosos, llenando cada rincón que antes había vibrado con la cumbia de Mireia. Lisandro entró en la habitación de su hijo con una bandeja de plata en las manos. Eran las 8 de la noche. «Tadeo, hijo», dijo Lisandro, forzando una voz animada que sonaba falsa incluso para él. «Mira lo que trajo el chef, tu pasta favorita, con extra queso como te gusta». Tadeo estaba acostado de lado, mirando hacia la pared. La silla de ruedas roja, que 2 días antes había sido su vehículo de libertad, estaba arrinconada en una esquina cubierta con una manta como un mueble en desuso. El niño no se movió, ni siquiera parpadeó. Lisandro dejó la bandeja sobre la mesa de noche. El plato del almuerzo seguía allí, intacto, el del desayuno también. «Tienes que comer algo, campeón», suplicó Lisandro sentándose al borde de la cama. Intentó tocar el hombro de su hijo, pero Tadeo se encogió imperceptiblemente, un rechazo visceral al contacto de su padre. «Si no comes te vas a enfermar más. Y si te enfermas, tendremos que ir al hospital. ¿Quieres ir al hospital?» Silencio. La puerta se abrió y entró el doctor Valladares con el rostro grave. Lisandro se levantó de un salto, buscando una respuesta, una pastilla, una solución mágica que pudiera comprar. «¿Y bien?», preguntó Lisandro en el pasillo, cerrando la puerta para que Tadeo no escuchara. «Los signos vitales están cayendo, Lisandro», dijo el médico sin rodeos. «Su ritmo cardíaco es peligrosamente bajo. No es un virus, no es una bacteria, es renuncia. Renuncia». ¿De qué habla? Su hijo ha decidido apagarse. En términos médicos, es una depresión anaclítica severa por separación traumática. Ha perdido su vínculo de seguridad. El médico se quitó las gafas. Lisandro, siendo brutalmente honesto, ese niño no quiere estar aquí, y su cuerpo le está obedeciendo. Si no vuelve a comer en 12 horas, tendremos que intubarlo y alimentarlo por sonda nasogástrica. Lisandro sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Intubarlo, atarlo a una cama de nuevo, justo cuando había empezado a moverse. «Maldita sea», susurró Lisandro, golpeando la pared con el puño. Griselda apareció al final del pasillo, llevando toallas limpias. Se detuvo al ver al patrón alterado. «¿El niño sigue caprichoso, señor?», preguntó con su tono servicial. «Si me permite, yo puedo intentar darle la sopa. A veces necesita mano firme». Lisandro la miró. Por un segundo vio algo en los ojos de Griselda. No era preocupación, era impaciencia. «No entres ahí», gruñó Lisandro. «Cada vez que entras, él se pone peor. Su presencia lo altera». «Solo quiero ayudar, señor», respondió ella ofendida, apretando las toallas. «Al fin y al cabo, soy la única que queda fiel a esta casa. No como esa ladrona que casi nos engaña a todos». La mención de Mireia fue como sal en la herida abierta de Lisandro. «Vete a tu cuarto, Griselda. No quiero ver a nadie». Lisandro volvió a entrar en la habitación. Se sentó en un sillón en la penumbra y miró a su hijo. Tadeo, con los ojos abiertos en la oscuridad, movía débilmente el dedo índice sobre la sábana. Tac, tac, tac. Era el ritmo que Mireia le había enseñado. Lo estaba repitiendo una y otra vez, como una llamada de auxilio, como un rezo. Lisandro se llevó las manos a la cabeza. La duda, que había estado royendo su conciencia desde que vio el reloj salir de la mochila, ahora mordía con fuerza. ¿Y si Tadeo tenía razón? ¿Y si el instinto de un padre estaba equivocado y el instinto de un niño era la verdad? Pero el reloj estaba allí. Él lo vio. La evidencia era irrefutable. ¿O no? El sonido rítmico del dedo de Tadeo contra la tela, tac, 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 se le metió en el cerebro, un metrónomo acusador que no lo dejaba pensar, ni dormir, ni respirar. Tenía que estar seguro, absolutamente seguro. Eran las 3:00 de la madrugada.
La mansión estaba en silencio, salvo por el zumbido de la nevera de vinos en el despacho de Lisandro. El millonario estaba sentado frente a su escritorio de caoba, con una copa de whisky intocada frente a él. La pantalla de su ordenador iluminaba su rostro cansado con una luz azul espectral. No podía quitarse de la cabeza la mirada de odio de Tadeo. Necesitaba validación. Necesitaba ver, una vez más, la prueba de que Mireia era culpable para poder dormir, para poder decirse a sí mismo: hiciste lo correcto, protegiste a tu hijo de una criminal. Abrió el sistema de seguridad interno. Sistema de vigilancia Montemayor. Ingrese contraseña. Sus dedos teclearon rápidamente. Accedió al archivo de grabaciones. Cámara 04, despacho principal. Fecha 12 de octubre. Seleccionó la hora. 09:00 AM. El momento en que Griselda dijo que la vitrina había sido forzada. El video cargó. La imagen era nítida, en alta definición. El despacho estaba vacío. La luz de la mañana entraba por los ventanales. Lisandro adelantó la grabación. 09:15 AM. 09:30 AM. La puerta del despacho se abrió. Lisandro se inclinó hacia la pantalla, esperando ver el uniforme azul desgastado de Mireia. Esperando verla entrar furtivamente, pero quien entró no vestía de azul. Vestía de negro impecable. Era Griselda. Lisandro parpadeó, confundido. Bueno, era el ama de llaves. Tenía derecho a entrar para limpiar o dejar café. Pero Griselda no traía café. Y no traía plumeros. En la pantalla, Griselda se quedó parada en el umbral unos segundos, mirando hacia el pasillo a izquierda y derecha, con una actitud de vigilancia paranoica que Lisandro nunca le había visto. Cerró la puerta tras de sí con suavidad. Lisandro sintió un frío helado en el estómago. Griselda caminó directamente hacia la vitrina de los relojes. No dudó. No limpió el polvo. Sacó una llave pequeña de su delantal. Una llave que supuestamente solo tenía Lisandro, y abrió el cristal. «No puede ser», susurró Lisandro con la voz ahogada. La mujer en la pantalla tomó el Rolex President de oro. Lo sostuvo un momento bajo la luz, admirándolo con una sonrisa codiciosa que transformaba su rostro de abuela servicial en algo grotesco. Luego, con un movimiento rápido, se lo metió en el bolsillo profundo de su delantal. Cerró la vitrina. Se alisó el uniforme. Y antes de salir, hizo algo que heló la sangre de Lisandro. Miró hacia el escritorio, hacia la foto enmarcada de Tadeo y Lisandro, y levantó el dedo medio en un gesto obsceno de desprecio total. Lisandro se echó hacia atrás en su silla ejecutiva como si hubiera recibido un disparo en el pecho. La copa de whisky voló de su mano y se estrelló contra la pared opuesta, estallando en 1000 pedazos de cristal y alcohol. ¡Ah! El grito de Lisandro fue un rugido animal, una mezcla de dolor, culpa y una furia tan pura que le quemó la garganta. Se había equivocado. Había echado a la calle a la única persona que había amado a su hijo sin pedir nada a cambio. Había creído en la víbora y había aplastado al ángel. Tadeo sabía. Tadeo había intentado decírselo, y él no había escuchado. Lisandro se puso de pie, temblando de rabia. Sus manos se cerraron en puños tan fuertes que los nudillos se pusieron blancos. Miró el monitor una vez más, congelando la imagen de Griselda robando. No iba a esperar a la policía. No iba a esperar al amanecer. Salió del despacho como un huracán. Cruzó el pasillo a zancadas, ignorando el protocolo, ignorando la decencia. Subió las escaleras hacia el ala de servicio donde dormía Griselda. Llegó a la puerta de la habitación del ama de llaves. No tocó. Levantó la pierna y con una patada salvaje que descargó toda su frustración, reventó la cerradura. La puerta se abrió de golpe, golpeando la pared con un estruendo que despertó a toda la casa.
Griselda estaba sentada en su cama, contando un fajo de billetes que tenía escondido bajo el colchón. Saltó del susto, los billetes volando por el aire. «Señor Lisandro», chilló ella llevándose la mano al pecho. «¿Qué hace? Casi me mata del susto». Lisandro entró en la habitación. Su sombra se proyectaba sobre ella, inmensa y aterradora. «Tienes 2 minutos», dijo Lisandro, con una voz tan baja y gutural que sonaba inhumana. «2 minutos para decirme dónde vive Mireya». «¿Qué? Señor, yo no sé dónde vive esa...» Lisandro agarró la lámpara de la mesita de noche y la lanzó contra el espejo del armario, haciéndolo añicos. «¡No me mientas!», rugió él avanzando hacia ella. «¡Te vi! ¡Vi la cámara! ¡Vi cómo plantaste el reloj!». El color desapareció del rostro de Griselda. Se quedó blanca como un cadáver. Intentó balbucear, intentó inventar una excusa, pero la mirada asesina de Lisandro la paralizó. «Habla, o te juro que no sales de esta habitación caminando». Lisandro la agarró por los hombros del camisón y la sacudió. «¿Dónde está?» «En el barrio San José», chilló Griselda aterrorizada, llorando de verdad por primera vez. «En el mercado viejo. Ahí trabaja. No me haga daño, por favor». Lisandro la soltó con asco, como si hubiera tocado basura. Griselda cayó sobre la cama, temblando. «Lárgate», dijo Lisandro respirando agitadamente. «Si cuando vuelva con ella todavía estás en mi casa, te entregaré a la policía yo mismo. Y asegúrate de rezar para que mi hijo me perdone, porque si no lo hace, te perseguiré hasta el infierno». Lisandro dio media vuelta y salió corriendo. No se cambió de ropa, no se puso zapatos cómodos. Bajó las escaleras saltando los escalones de 3 en 3. Llegó al garaje y se subió a su deportivo de lujo. El motor rugió, despertando el eco en la madrugada. El barrio San José, al otro lado de la ciudad, en la zona donde la gente como Lisandro nunca iba, aceleró. Los neumáticos chirriaron contra el asfalto. Iba a buscarla, iba a rogarle, iba a hacer lo que fuera necesario, porque ahora sabía que la vida de su hijo dependía de una mujer con guantes amarillos que él había humillado. El Porsche negro de Lisandro entró en el barrio San José como una nave espacial, aterrizando en otro planeta. El asfalto perfecto de la autopista había dado paso a calles de tierra batida, llenas de baches que golpeaban los bajos del automóvil deportivo con crujidos dolorosos. Pero a Lisandro no le importaba si destrozaba la suspensión, solo le importaba llegar. El polvo se levantaba en nubes asfixiantes tras su paso. La gente se detenía en las aceras estrechas para mirar. Niños descalzos corrían detrás del coche, señalando el lujo obsceno que invadía su miseria. Lisandro conducía con una mano en el volante y la otra secándose el sudor frío de la frente. Su GPS había dejado de funcionar hacía 3 cuadras. En este lugar, los mapas digitales no existían. Frenó en seco frente a una plaza abarrotada de puestos de venta ambulante. Era el mercado local. El ruido era ensordecedor, gritos de vendedores, música de radios viejas, ladridos de perros callejeros. El olor a fritura, a fruta madura y a desagüe abierto golpeó a Lisandro cuando bajó del coche con el aire acondicionado. Llevaba su traje italiano de 3 piezas, ahora arrugado, y la corbata deshecha. Parecía un náufrago de la alta sociedad. «¡Busco a Mireya!», gritó Lisandro, dirigiéndose a una anciana que vendía tortillas en una esquina. «¡Mireya! ¡Trabaja aquí!». La mujer lo miró con desconfianza, escupiendo al suelo cerca de sus zapatos de cuero brillante. «Aquí hay muchas Mireyas, patrón. ¿A quién busca? ¿A la que debe dinero o a la que le deben?» «A la que baila», dijo Lisandro, sintiéndose ridículo. «Es joven, tiene el pelo rizado. Por favor, ¿es de vida o muerte?». La anciana entrecerró los ojos, evaluando la desesperación genuina en la cara del hombre rico. Señaló con un dedo nudoso hacia el fondo del mercado, donde los camiones de carga descargaban mercancía pesada.
En el muelle de carga, descargando papas. Lisandro corrió esquivando gallinas, saltando charcos de agua negra, empujando suavemente a la gente que se interponía en su camino. Su corazón latía tan fuerte que le dolían las costillas. Llegó a la zona de los camiones y allí la vio. La imagen fue un puñetazo en el estómago, más doloroso que cualquier golpe físico. Mireya no llevaba su uniforme médico azul. Llevaba unos vaqueros sucios y una camiseta gris empapada de sudor. Estaba cargando una caja de madera llena de tomates sobre el hombro. Sus brazos, esos mismos brazos que habían sostenido a Tadeo con tanta delicadeza, estaban tensos, marcados por el esfuerzo brutal. Un capataz gordo le gritaba desde la plataforma del camión: «Más rápido, niña. Si no descargas eso antes del mediodía no cobras». Mireya no respondió. Apretó los dientes, bajó la cabeza y caminó hacia el almacén, tambaleándose bajo el peso. Lisandro se sintió la persona más pequeña del mundo. Él la había acusado de robar un reloj que valía más de lo que ella ganaría en 10 años cargando cajas, solo para proteger su ego. Él la había humillado. Y ella, en lugar de rendirse, estaba allí, rompiéndose la espalda para sobrevivir con dignidad. «¡Mireya!». La voz de Lisandro se quebró. Ella se detuvo. El sonido de su nombre, pronunciado por esa voz familiar, la hizo congelarse. Se giró lentamente, con la caja aún en el hombro. Cuando sus ojos se encontraron con los de Lisandro, no hubo alegría, hubo miedo. Mireya dio un paso atrás, casi perdiendo el equilibrio. «¡No hice nada!», gritó ella poniéndose a la defensiva, pensando que él había venido con la policía para terminar el trabajo. «Ya me fui, déjeme en paz». Lisandro avanzó, ignorando el barro que manchaba sus pantalones. «Mireya, por favor, espera, aléjese». Mireya soltó la caja. Los tomates rodaron por el suelo sucio, aplastándose. El capataz empezó a gritar insultos, pero Lisandro ni siquiera lo oyó. «¿Viene a burlarse? ¿Viene a ver cómo vivo? Ya tiene su reloj. Váyase a su mansión y déjenos a los pobres tranquilos». La gente del mercado empezó a rodearlos. Un círculo de rostros hostiles, protectores de los suyos. Lisandro estaba solo en territorio enemigo. Pero no le importaba. Solo veía los ojos rojos de ella, la fatiga, la injusticia. «No vine a burlarme», dijo Lisandro levantando las manos en señal de rendición, respirando con dificultad. Vine porque soy un imbécil». El silencio cayó sobre el muelle de carga. El capataz dejó de gritar. Mireya lo miró, confundida, su pecho subiendo y bajando por el esfuerzo y el susto. «¿A qué?», susurró ella. «Vi la cámara», dijo Lisandro, y su voz resonó clara en el silencio del mercado. «Vi a Griselda. Vi lo que hizo. Sé que fuiste inocente todo el tiempo. Sé que te tendieron una trampa y yo caí como un ciego». Mireya se pasó el dorso de la mano sucia por los ojos, dejando un rastro de tierra en su mejilla. Una mezcla de alivio y rabia la invadió. «¿Ahora lo sabe?», dijo ella con amargura temblando. 2 días después. «¿Sabe lo que es que te saquen a empujones como a una delincuente? ¿Sabe lo que es que te miren así? Usted tiene cámaras para ver la verdad, señor Lisandro. Nosotros solo tenemos nuestra palabra, y la mía no valió nada para usted». Lisandro asintió, tragando el nudo en su garganta. Aceptaba cada palabra, merecía cada reproche. «Tienes razón. No valió nada porque fui un arrogante. Creí en un reloj de oro antes que en la risa de mi propio hijo. Y no espero que me perdones. No me merezco tu perdón». Dio un paso más cerca, ignorando las miradas amenazantes de los cargadores que se acercaban con palos, pensando que iba a atacarla. «Pero Tadeo». La voz de Lisandro se rompió al nombrar a su hijo. «Tadeo se está muriendo, Mireya». La máscara de dureza de Mireya se agrietó instantáneamente. «¿Qué?
Preguntó, y esta vez fue un susurro de terror puro. ¿Qué le pasó? Dejó de comer. Dejó de moverse. Lisandro lloró allí mismo, delante de 100 desconocidos, sin importarle su estatus, su dinero o su orgullo. Se ha rendido. Está en la cama, mirando la pared. El médico dice que es cuestión de horas antes de tener que conectarlo a máquinas otra vez. Me odia, Mireya, mi hijo me odia, y tiene razón. Pero él te llama. Mueve el dedo, hace el ritmo. Tac, tac, pum. Te está llamando a ti. Mireya se llevó las manos a la boca, ahogando un sollozo. El sol del mediodía caía a plomo sobre el mercado, pero nadie se movía. La escena era demasiado intensa, demasiado real. El millonario llorando frente a la cargadora de tomates. Lisandro hizo algo que nadie en su círculo social habría imaginado jamás. Algo que borraría para siempre su reputación de hombre de hielo. Se arrodilló. Hincó sus rodillas de pantalón de diseño directamente en el lodo negro y podrido del mercado. Juntó las manos, no como quien reza a Dios, sino como quien suplica a la única esperanza que le queda en la tierra. «Te lo suplico», dijo Lisandro mirando hacia arriba a los ojos de ella. «No vuelvas por dinero. Te daré lo que quieras, sí, pero sé que eso no te importa. Vuelve por él, sálvalo, porque yo tengo todo el dinero del mundo y soy inútil. Tú eres lo único que lo mantiene vivo». Un murmullo recorrió la multitud. Las mujeres del mercado se persignaron. El capataz se quitó la gorra incómodo. Mireya miró al hombre arrodillado, veía su desesperación, su culpa desnuda. Podría haberlo dejado allí, podría haberle escupido y decirle que se fuera al diablo, cobrando venganza por la humillación sufrida. Su orgullo herido le gritaba que lo hiciera, pero luego pensó en Tadeo. Pensó en sus ojos brillantes cuando lanzó la masa de pizza. Pensó en su grito de victoria al levantar el brazo. Pensó en ese niño atrapado en una jaula de oro y silencio, esperando un sonido, un ritmo que solo ella sabía hacer. Mireya cerró los ojos y respiró hondo. El olor del mercado desapareció. Solo escuchaba el tac, tac, pum en su cabeza. Abrió los ojos. Eran duros, decididos. «Levántese», dijo ella con voz firme. Lisandro la miró, sin atreverse a moverse. «He dicho que se levante, Lisandro», repitió ella, usando su nombre de pila por primera vez, sin el señor. La jerarquía se había roto. Ahora eran iguales, o tal vez ella era superior. Lisandro se puso de pie torpemente, manchado, derrotado. «No voy a volver por usted», dijo Mireya clavándole el dedo en el pecho, manchando su camisa blanca de tierra. «Ni por su dinero, ni por su casa grande. Si vuelvo, es porque ese niño no tiene la culpa de tener un padre ciego». «Gracias», susurró Lisandro. «Gracias». «Pero tengo condiciones», cortó ella implacable. «Reglas nuevas». Lisandro asintió frenéticamente. «Lo que sea. Lo que tú digas. 1. Griselda se va. No quiero verla ni en pintura. Si ella está en la casa, yo no entro. Está hecho. La echaré hoy mismo. 2. Se acabaron los protocolos médicos absurdos. Si Tadeo quiere salir al sol, sale al sol. Si quiere ensuciarse, se ensucia. Usted no interfiere. Yo soy su terapeuta, su amiga y su jefa en esto. Usted solo es el padre que aplaude. ¿Entendido?» Lisandro tragó saliva. Era ceder el control total. Era lo que más temía. Pero recordó a Tadeo inmóvil en la cama. «Entendido, tú mandas». «Y 3. Mireya bajó la voz, acercándose a él. «Usted va a pedirle perdón a Tadeo, no con regalos, no con juguetes. Va a pedirle perdón mirándolo a los ojos, y va a admitir que se equivocó. Porque los niños perdonan, pero no olvidan si se les miente». Lisandro sintió el peso de esa demanda. Era la más difícil. Requería humildad real frente a su hijo. «Lo haré», prometió. Mireya asintió secamente. Se giró hacia el capataz, que seguía boquiabierto. «Renuncio», le dijo.
Luego miró a Lisandro y señaló el coche deportivo cubierto de polvo. «Arranque el coche. Tadeo lleva 2 días esperando. No le hagamos esperar un minuto más». Subieron al vehículo. El contraste era brutal. La tapicería de cuero crema se manchó inmediatamente con la ropa sucia de Mireia y el barro de Lisandro. Pero a ninguno le importó. El motor rugió y el coche salió disparado del barrio San José, dejando atrás la miseria y el orgullo, corriendo contra el tiempo hacia la mansión donde un corazón pequeño amenazaba con dejar de latir. El viaje fue silencioso. Lisandro conducía al límite de velocidad, saltándose semáforos. Mireia miraba por la ventana, apretando sus manos en el regazo, rezando en silencio para no llegar demasiado tarde. Cuando las rejas de la mansión Montemayor se abrieron, el sol ya estaba bajando, tiñendo el cielo de un rojo sangre dramático. Lisandro frenó en la entrada principal. Ni siquiera apagó el motor. Ambos salieron corriendo hacia la casa. La puerta principal estaba abierta. Griselda estaba en el vestíbulo, con 2 maletas grandes, discutiendo con el guardia de seguridad que no la dejaba salir hasta que el señor llegara. Al ver a Lisandro y Mireia entrar juntos, sucios y agitados, Griselda palideció, soltó las maletas. «Señor, yo puedo explicar», empezó a decir Griselda retrocediendo. Mireia ni siquiera la miró. Pasó por su lado como un vendaval, ignorando a la mujer que había intentado destruirle la vida. Su objetivo estaba arriba. Lisandro se detuvo un segundo frente a Griselda. «Fuera», dijo Lisandro. No gritó. Fue un susurro helado. «Deja las maletas. Esas cosas las pagué yo. Vete con lo puesto. Ahora». Griselda abrió la boca, pero la mirada de Lisandro era mortal. Dio media vuelta y salió corriendo hacia la noche, sin nada, desapareciendo de la historia para siempre. Lisandro corrió escaleras arriba, siguiendo a Mireia. Cuando llegaron a la habitación de Tadeo, la puerta estaba cerrada. El silencio era total. Mireia puso la mano en el pomo, temblando. Miró a Lisandro. Él asintió, dándole paso. Abrieron la puerta. La habitación estaba en penumbra. Tadeo seguía en la misma posición, hecho un ovillo. Parecía más pequeño, más frágil. Mireia entró despacio. Se sentó en el borde de la cama. «Hola, guapo», susurró ella con la voz quebrada por la emoción. «Me dijeron que había una fiesta aquí, pero veo que el DJ está dormido». Tadeo no se movió al principio. Su cerebro tardó en procesar la voz. Era un sueño. Había soñado con ella muchas veces en las últimas 48 horas. Pero entonces, Mireia empezó a tamborilear suavemente en el colchón. Tac, tac, pum, tac, tac, pum. El cuerpo de Tadeo se tensó. Giró la cabeza muy lentamente. Sus ojos hundidos y tristes se encontraron con la cara sucia y sonriente de Mireia. El reconocimiento fue como una explosión eléctrica. «Mi», intentó gritar Tadeo, pero no tenía voz. Mireia se lanzó a abrazarlo. Tadeo enterró la cara en el cuello de ella, llorando, aferrándose a su camiseta sudada como si fuera el aire mismo. «Ya estoy aquí, mi amor, ya estoy aquí. Nadie me va a sacar. Nadie». Lisandro observaba desde la puerta, llorando en silencio, viendo cómo la vida volvía al cuerpo de su hijo con cada abrazo, con cada sollozo compartido. Sabía que tenía que entrar. Sabía que tenía que cumplir la tercera condición. Era hora de la redención final. El aire en la habitación de Tadeo estaba cargado de una electricidad estática, esa vibración que queda en el ambiente después de una tormenta violenta. Tadeo seguía abrazado a Mireia, con la cara enterrada en su hombro, respirando el olor a sudor y tierra que ella traía del mercado, un olor que para él significaba seguridad. Lisandro dio un paso adelante desde el umbral. Sus zapatos de $3,000 estaban cubiertos de barro seco, su camisa blanca, arruinada,
pero nunca había parecido más hombre y menos estatua que en ese momento. «Tadeo», dijo Lisandro. Su voz tembló. No era la voz del empresario que cerraba tratos, era la voz de un padre que pedía clemencia. Tadeo se tensó en los brazos de Mireia. Giró la cabeza lentamente, revelando un solo ojo, rojo e hinchado. Miró a su padre con una mezcla de miedo y desconfianza. El niño recordaba los gritos, la policía, la traición. Mireia acarició la espalda del niño, susurrándole al oído. «Escucha, campeón. Escucha lo que tiene que decir. Los hombres de verdad saben escuchar». Lisandro se acercó a la cama. No se sentó. Se arrodilló en la alfombra, quedando a una altura inferior a la de su hijo. «Hijo», empezó Lisandro tragando saliva, luchando contra el nudo en su garganta. «Me equivoqué. Fui un estúpido. Creí que te protegía, pero solo estaba protegiendo mi propio miedo». Tadeo lo miraba fijo, sin parpadear. «Le hice daño a Mireia», continuó Lisandro, señalando a la mujer. «Y te hice daño a ti. No debí dudar de ti. Tú sabías la verdad y yo no quise verla». Lisandro extendió la mano, con la palma hacia arriba sobre el edredón. No intentó tocar a Tadeo, solo ofreció la mano esperando. «No sé si puedes perdonarme, Tadeo, pero te prometo algo. A partir de hoy, yo no soy el jefe, tú eres el jefe. Si tú dices que Mireia se queda para siempre. Si tú dices que quieres bailar, bailaremos. Si quieres gritar, gritaremos. Pero por favor, no te apagues otra vez. Sin ti, yo no soy nada». Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de Lisandro y cayó sobre su propia mano extendida. El silencio se alargó, agonizante. Mireia contenía la respiración. Entonces, la mano de Tadeo se movió. Fue un movimiento lento, vacilante. Sus dedos pequeños y pálidos se deslizaron sobre la sábana, llegaron hasta la mano grande y callosa de Lisandro, y la apretaron. No fue un apretón fuerte, pero fue suficiente para sellar un pacto. «Papá», susurró Tadeo con la voz ronca. Lisandro cerró los ojos y dejó escapar un sollozo de alivio que sacudió todo su cuerpo. Se inclinó hacia adelante y besó la mano de su hijo, bañándola con sus lágrimas. «Gracias, hijo, gracias». Mireia sonrió, con los ojos húmedos. Puso su mano sobre las manos entrelazadas de padre e hijo. «Bueno», dijo ella, rompiendo la tensión con su tono práctico habitual. «Ya lloramos, ya nos perdonamos. Ahora, a trabajar. Tadeo, esa pasta fría que te trajo tu papá no sirve. Necesitas proteínas. Vamos a la cocina, y esta vez, señor Lisandro, usted pica la cebolla». Lisandro levantó la cabeza y sonrió, una sonrisa torcida y genuina. «Sí, jefa, yo pico la cebolla». 3 meses después, la mansión Montemayor ya no parecía un museo, parecía un hogar. Las cortinas pesadas de terciopelo habían sido retiradas para dejar entrar la luz del sol en cada rincón. En el pasillo principal, donde antes había silencio sepulcral, ahora sonaba música tropical a volumen moderado. En el jardín trasero, el césped inmaculado tenía marcas de uso, zonas aplastadas, un poco de tierra removida, huellas de batalla. Era un sábado por la mañana. El día estaba radiante. Lisandro estaba de pie junto a la piscina, pero no llevaba traje. Llevaba ropa deportiva, algo que sus empleados nunca imaginaron ver. Sostenía una toalla y una botella de agua, con los nervios a flor de piel. Mireia estaba en el centro del jardín, junto a unas barras paralelas de metal brillante que Lisandro había mandado instalar hacía un mes. Y en medio de las barras estaba Tadeo. Ya no estaba sentado. Tadeo estaba de pie, aferrado a las barras con los nudillos blancos por la fuerza del agarre. Sus brazos temblaban violentamente. El sudor le caía por la frente, escociéndole los ojos, pero no se soltaba.
Sus piernas, aunque todavía delgadas, tenían una definición muscular que no existía 3 meses atrás. Había sido un infierno de entrenamiento. Gritos, llantos, días en los que Tadeo quería rendirse y Mireia lo obligaba a seguir con amor duro. «Vamos, Tadeo», dijo Mireia con voz firme sin pizca de lástima. «No te estoy sujetando. Eres tú. Eres todo tú». Lisandro dio un paso adelante instintivamente al ver las rodillas de Tadeo doblarse peligrosamente. «¡Quieto!», ordenó Mireia sin mirar a Lisandro. «Si lo ayudas, lo debilitas. Él puede». Lisandro se congeló, mordiéndose el labio. Era la lección más difícil, ver sufrir a su hijo para que pudiera crecer. «Mireia, me caigo», gimió Tadeo apretando los dientes. «No te vas a caer», respondió ella. «Mira al frente. ¿Quién está ahí?» Tadeo levantó la vista. Al final de las barras, a 3 metros de distancia, estaba su padre. Lisandro tenía los brazos abiertos, esperándolo. «Mírame, hijo», dijo Lisandro. «Estoy aquí, ven a buscarme». Tadeo respiró hondo. Cerró los ojos un segundo. En su mente escuchó el ritmo. Tac, tac, pum. El sonido de la cuchara de madera, el sonido de su corazón. Abrió los ojos. Soltó la mano derecha de la barra. El equilibrio se tambaleó, su cuerpo osciló. «¡Uno!», gritó Mireia. Tadeo movió el pie derecho hacia adelante. Fue un paso torpe, arrastrado, pesado como el plomo. Pero fue un paso. Soltó la mano izquierda. Ahora solo se sostenía con las piernas temblorosas y la pura fuerza de voluntad. «2», contó Mireia, apretando los puños de emoción. Tadeo dio el segundo paso. Sus rodillas chocaron entre sí, pero se mantuvo erguido. El mundo pareció detenerse. Los pájaros dejaron de cantar, el viento dejó de soplar. Solo existía Tadeo y esos 3 metros infinitos de césped. Dio un tercer paso y entonces sus piernas fallaron. «¡Papá!», gritó Tadeo mientras se desplomaba hacia adelante, pero no tocó el suelo. Lisandro se lanzó como un rayo, atrapó a su hijo en el aire, sus brazos fuertes envolviendo el cuerpo pequeño antes de que pudiera lastimarse. El impacto los tiró a los dos al césped, rodando uno sobre el otro. Por un segundo hubo silencio. Lisandro revisó frenéticamente a Tadeo. «¿Estás bien? ¿Te duele?» Tadeo estaba boca arriba, respirando agitadamente, mirando al cielo azul, y entonces empezó a reír. No la risa tímida del principio, una carcajada sonora victoriosa que venía desde el fondo de sus pulmones expandidos. «Caminé», gritó Tadeo, golpeando el pecho de su padre. «Papá, caminé 3 pasos, sin agarrarme». Lisandro empezó a reír también, una risa que se mezclaba con llanto de pura felicidad. Abrazó a su hijo contra el césped, ensuciándose de verde, ensuciándose de vida. «Caminaste, campeón, volaste». Mireia se acercó a ellos. Se dejó caer de rodillas en el césped, exhausta pero radiante. Lisandro extendió un brazo y, rompiendo cualquier barrera que quedara, tiró de ella hacia el abrazo. Allí estaban los 3, el millonario, la ex limpiadora y el niño que había desafiado a la medicina. Una maraña de risas y extremidades bajo el sol. «¿Saben qué?», dijo Tadeo de repente sentándose en el césped y mirando a los 2 adultos. «Tengo hambre». Lisandro se limpió las lágrimas y se sentó. «¿Qué quieres comer?» «Lo que sea. Pide lo que sea». «Pizza», dijo Tadeo con una sonrisa pícara mirando a Mireia. «Pero la hacemos nosotros, y esta vez papá limpia la cocina». Mireia soltó una carcajada. «Trato hecho». Lisandro miró a su hijo, luego a Mireia. Miró la casa, que ya no era una jaula, sino un castillo. Miró el reloj en su muñeca, el famoso Rolex President que había recuperado. Se lo desabrochó lentamente. «¿Qué hace?», preguntó Mireia. Lisandro miró el reloj de oro macizo.
el símbolo de su estatus, el objeto por el que casi destruye todo. «Marca mal la hora», dijo Lisandro, y con un movimiento despreocupado lanzó el reloj de $50,000 hacia el fondo de la piscina. El reloj se hundió con un plop casi inaudible, brillando mientras descendía al fondo azul para quedarse allí, olvidado. «Mi tiempo ahora se mide de otra manera», dijo Lisandro, poniéndose de pie y ofreciendo una mano a Mireia y otra a Tadeo. «Se mide en pasos». Levantó a Tadeo, levantó a Mireia, y los tres caminaron hacia la casa despacio, al ritmo de Tadeo. Un paso, 2 pasos, pausa, risa. No era un caminar perfecto, pero era el caminar más hermoso que Lisandro había visto jamás, porque no iban hacia una reunión de negocios, iban a hacer pizza, iban a vivir. Y mientras entraban por la puerta francesa, Tadeo se giró una última vez hacia el jardín vacío, levantó el puño hacia el sol y susurró: «Tac, tac, pum, fin».